Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y bienvenidos a tu programa Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Encontrando esperanza para el mundo de hoy. Sandra, amigos televidentes, estamos contentos de que ustedes estén en nuestra sintonía. Este es el momento de quedarse ahí pegado a tu asiento, no tocar el control, porque va a comenzar un tema impactante. Claro que sí, nuestro queridísimo orador del día de hoy, el pastor Eduardo Canales, tiene un tema sumamente importante. ¿Cuál es el tema de hoy, Josías? El tema de hoy es los 2 testigos muertos en la plaza. Ay, ese tema es un poco asustador, ¿no creen? Pero es de la Biblia. La Biblia habla de estos testigos. Bueno, vamos a aprender entonces acerca de esas 2 personas, de estos 2 testigos, del cual nos va a hablar el pastor Eric Canales. Pero antes, permítame agradecerle porque ustedes se han mantenido con nosotros. Sabemos que el día de hoy va a ser usted bendecido. Y también hay personas aquí en nuestra audiencia. Así es, a los cuales les damos una cordial bienvenida en este momento. Claro que sí, estamos transmitiendo desde Dallas, Fort Worth, donde la gente es linda, es hermosa, es amable, es de todo un poco, pero dicen que en Texas todo es grande. Todo es grande. Todo es grande, por eso es que los temas de hoy son grandes en contenido. Y es por eso, queridos amigos, que este es el momento de llamarle a tus amigos, a quien tú conozcas y déjale saber que hoy, en este momento, estamos por aprender acerca de los 2 testigos que están ¿dónde? Muertos en la plaza. Muertos en la plaza. Bueno, queridos amigos, pero antes de ir con este hermoso tema o interesante tema, vamos a escuchar un hermoso canto, ¿no es así? Así es. Claro que sí, tenemos con nosotros a Wendy Contreras, quien le vamos a pedir que suba aquí con nosotros un segundito y le vamos a preguntar, ven para acá Wendy, ven, acércate. ¿Qué tema, qué canto nos vas a interpretar? Para pensar, el canto es para hacer la tormenta y ese canto es muy dedicado para mí, pero esto es para la campaña. Perfecto, bueno queridos amigos, con ustedes Wendy Contreras entonando este hermoso canto. Paz en la tormenta. Cuando no puedas seguir.
tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando por medio del canal Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. También queremos saludar a toda esta gente linda que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas, que se han tomado el tiempo para venir y estar con nosotros. Sean bienvenidos a esta programación. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión se titula Los dos testigos muertos en la plaza. Es un estudio basado en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y sabes que a mí me ha tocado viajar por diferentes lugares y algunas veces me ha tocado viajar de noche. Me ha tocado estar aterrizando en alguna grande ciudad de noche. Y cuando tú ves una vista panorámica de la ciudad, ves las luces de las ciudades, y cuando tú estás dentro del avión y ves las luces de esa ciudad, desde arriba se ve como que es un lugar donde solamente reina la paz, un lugar donde no hay problemas, un lugar donde solamente vive gente feliz, gente que no tiene problemas. Pero tú y yo sabemos la realidad. Y la realidad es otra. Vivimos en un mundo donde hoy por hoy las ciudades son peligrosas. Por ejemplo, no muy lejos de aquí, en la ciudad de Dallas, Texas, en una de esas ciudades o de esas calles de esa ciudad fue asesinado el presidente Kennedy años atrás. En una de las ciudades de Washington, D.C., le hicieron un atentado de muerte, de asesinato al presidente Reagan. Y por supuesto, yendo a la historia bíblica, sabemos que en una de las calles fuera de la ciudad de Jerusalén murió el Señor Jesucristo, fue crucificado en la cruz del Calvario. Y lo que pareció la pérdida mayor para el cielo fue la victoria más grande que alguna vez se ha ganado. Pero ahora en el Apocalipsis, mira lo que nos dice, capítulo 11, versículos 8 y 9. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán sus cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. ¿De quién está hablando aquí? Que sus cuerpos son echados en las grandes plazas de esa grande ciudad. ¿De quién está hablando? El versículo 11, vamos a ver lo que nos, o el versículo 3, noten lo que nos va a decir. Pero antes de que leamos eso, queremos estar claros de lo que hemos estado repitiendo vez tras vez en esta serie. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí.
Tú que nos ves desde tu hogar, únete a nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y vean lo que nos dice el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Noten que estos que son muertos en la plaza se les identifica como siendo esos 2 testigos. La pregunta es, ¿quiénes son estos 2 testigos? En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 11, nos da la primera pieza del rompecabezas para comenzar a entender de qué está hablando aquí. Vean en el versículo 4, estos testigos son las 2 olivas y los 2 candeleros. Quiere decir que Dios nos amplía el cuadro un poco más. Esos que son muertos en la plaza, Dios los llama sus 2 testigos, pero también dice que son las 2 olivas y los 2 candeleros. Y si esto fuera todo lo que la Biblia nos dijera, no hubiera otra clave más, otra pieza más del rompecabezas, estaríamos en un dilema, hermanos, para tratar de explicar esto. Pero gracias a Dios que Dios, amados, no nos deja en un dilema cuando llega a cosas importantes de la Biblia. Hay otra pieza del rompecabezas que nos va a ayudar a entender esto, y está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice allí: y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con sus vasos sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Antes de que siga leyendo, déjenme aclarar esto. Dios le está mostrando al profeta Zacarías una visión del templo, del santuario celestial, y él está identificando utensilios que están allí. Pero ahora vean lo que sigue diciendo. Y sobre él, sobre ese candelero, ¿qué había? 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. En Apocalipsis identifica a esos 2 testigos con las 2 olivas, y aquí Zacarías identifica estas 2 olivas que están sobre el candelero. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Zacarías quiso saber quiénes eran esas 2 olivas, qué representaba, qué simbolizaba eso. Y vean lo que le dice el ángel. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra ¿de qué? De Jehová a Zorobabel, en que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, vemos que Zacarías quiso saber qué eran esas 2 olivas, y el ángel le dice: eso es palabra de Jehová. Y como ha dicho Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y efectivamente, hermanos, la palabra de Dios a nosotros llegó no con fuerza ni con ejército, sino por medio del Espíritu Santo. Hay consistencia en la Biblia. Vean lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios, la Biblia, llegó a nuestras manos porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas a escribir. Y ahí se le dice a Zacarías que esas 2 olivas es palabra de Jehová, la palabra de Dios, y que vino a nosotros no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora en Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Ahora, amados, aquí está hablando entonces en Apocalipsis de esos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son palabra de Jehová y que llegó a nosotros no con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Sin embargo, hay quienes tratan de aplicar esta profecía a dos profetas, y hay personas que me han dicho que esos dos testigos son Moisés y el profeta Elías, y les muestro por qué. En los versículos 5 y 6, vean lo que dice. En esto basan ellos esa teoría, versículos 5 y 6. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Y en el tiempo del profeta Elías, reinando el rey Acab de Israel, llevó al pueblo de Dios a la apostasía, se fueron a la idolatría, y Dios mandó al profeta Elías que le dijera al rey Acab que no iba a llover hasta que Dios le diera palabra a él. Y llamados, efectivamente no llovió. Y dicen, ya ve, deba de estar hablando del profeta Elías. Ese es uno de los dos testigos y el otro es Moisés. Y vean lo que sigue. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y en el tiempo de Moisés, cuando él fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Faraón no quería dejar al pueblo. Entonces comenzaron a caer plagas, y una de ellas fue que el río Nilo se convirtió en sangre. Dicen, ya ve, deba de estar hablando de Moisés, de Elías y de Moisés. Hermanos, si todo lo que se mencionara en Apocalipsis, si todo lo que hubiera en el capítulo 11 de Apocalipsis de esos dos testigos fuera lo que se menciona en los versículos 5 y 6, yo también creería eso. Pero cuando tú llegas a una conclusión, cuando tú tratas de interpretar la profecía bíblica, no la puedes basar la interpretación en uno o dos versículos solamente. Tienes que leer todo el contexto, tanto lo que se dice después como antes, para poder ver el cuadro completo. Y cuando tú estudias todo el capítulo 11 de Apocalipsis, te das cuenta que otras partes de la profecía no encajan con Moisés y Elías, pero sí encajan con la palabra de Dios, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos dos testigos que fueron traídos, que llegaron a nosotros no con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Habiendo dicho eso, vamos a regresar a leer el capítulo comenzando desde el versículo 1 para ir entendiéndolo. Vean versículos 1 al 3, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermanos, déjenme detenerme aquí antes de que sigamos leyendo. En el tiempo del pueblo de Israel, había fuera del templo un atrio, un patio donde venían y adoraban a aquellas personas que decían que creían en el Dios creador, pero no eran parte del pueblo de Dios. Ellos no entraban al templo, adoraban fuera en el patio. Ahora noten ustedes que aquí está hablando en terminología profética, pero lo que Dios nos está diciendo, hermanos, que llegaría el momento cuando gente que se diría cristiana, porque recuerden que estas partes de Apocalipsis tienen que ver con el pueblo de Dios al fin del tiempo. Y noten, habría gente que se diría cristiana, se llamaría cristiana, pero que no serían cristianos verdaderos, legítimos, y que perseguirían al pueblo de Dios. Aquí dice que iban a pisotear la ciudad santa 42 meses. Y en Apocalipsis capítulo 21, tú descubres que cuando Juan ve que viene descendiendo la nueva Jerusalén, y eso se los voy a mostrar en unos momentos con la Biblia, Dios identifica a esa ciudad. Dice la desposada, la esposa del Cordero.
Y sí, es la hermosa ciudad celestial, pero Cristo Jesús no murió por una ciudad de oro. Cristo Jesús murió por su iglesia, por ti y por mí. Por lo tanto, en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, también es un símbolo del pueblo de Dios. Y aquí lo que está diciendo, que al fin del tiempo llegaría un momento cuando gente en el nombre de religión cristiana, gente que se diría pueblo de Dios, que se llamarían cristianos, pero que no serían cristianos legítimos, verdaderos, perseguirían al pueblo de Dios y lo maltratarían por 42 meses, dice aquí. Los que han estado viniendo a las reuniones de esta serie se han dado cuenta que esta terminología profética es simbólica, es un largo periodo de tiempo. Ya vamos a regresar a analizarlo. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. O sea, mientras el pueblo de Dios, los cristianos sinceros, son perseguidos en el nombre de religión por gente que se dice cristiana, que invoca el nombre de Cristo, pero que no son cristianos verdaderos y que van a estar persiguiendo al pueblo de Dios con todo, bajo persecución y todo. Pero esos 2 testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se seguirían predicando, seguirían profetizando. Vean lo que les comentaba de Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Le dice el ángel a Juan que le va a mostrar la esposa del Cordero, y le muestra la santa ciudad Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, la esposa del Cordero, repito, es la iglesia. Cristo Jesús murió por ti y por mí, por la iglesia. Ahora, ese periodo de 42 meses que iban a perseguir, pisotear al pueblo de Dios, maltratarlo con esa terminología de la ciudad santa. Se menciona en varias partes de la Biblia ese periodo de tiempo profético, pero con diferentes terminologías. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, se menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12:6, 1260 días. En Apocalipsis 12:14, tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13:5, 42 meses. Y aquí en Apocalipsis 11, lo que estamos estudiando, se identifica como 42 meses, como también 1260 días. Pero está hablando exactamente del mismo periodo de tiempo. Ya dijimos que en la Biblia tiempo es un año, tiempo es 2 años, medio tiempo, medio año. Y tomando el mes bíblico de 30 días, tenemos año 360, tiempos 2 años 720, medio tiempo 180, te da un periodo de 1260 días. 42 meses lo multiplicas por el mes bíblico de 30 días y te da 1260 días. Con las 3 terminologías, tiempo, tiempos y medio tiempo, o 42 meses o 1260 días, está hablando exactamente del mismo periodo de tiempo. Pero como está hablando en contexto profético, entonces tenemos que aplicar esta regla de interpretación de periodo de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Quiere decir que al hablar de 1260 días, si un día representa un año, entonces está hablando de un periodo de 1260 años que el pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, sería pisoteada por aquellos gentiles, gente que se diría cristiana, que invocaría el nombre de Dios, pero que no serían cristianos verdaderos, cristianos legítimos. En el libro de la historia de la iglesia cristiana, volumen 3, página 327, dice lo siguiente:
Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 después de Cristo bajo la protección militar de Belisario. Ya en otros estudios hemos dicho que aquí Belisario era el militar que controlaba el territorio de Italia. Para entonces ya se había dividido el imperio romano en las naciones europeas y Belisario era el general que controlaba el territorio de Italia. Y cuando Vigilio entra como papa, le da toda la autoridad, todo el poder político, y entonces de ahí en lo adelante Roma papal comienza a reinar como un poder político religioso en la historia. Y cada vez que se menciona ese periodo de tiempo en la profecía bíblica con cualquier terminología, tiempos o medio tiempo, 42 meses o 1260 años, siempre se menciona en contexto con Roma papal como poder político religioso, y comenzó a reinar en el 538. Quiere decir que eso nos llevaría hasta el año 1798 de nuestra era. ¿Qué sucedió en el año 1798, hermanos? Para entonces, ya para fines de los años 1700, en Europa estaba surgiendo como potencia el país de Francia, y viene la Revolución Francesa con Napoleón, y Napoleón sabía que si iba a lograr lo que él quería, hacer un imperio mundial, dominar al mundo, iba a tener que deshacer ese poder político religioso que tenía influencia y poder en todo el mundo. Y se atrevió a hacer Napoleón algo que nadie se había atrevido a hacer por siglos en la historia. De paso, dijimos que se dividió el imperio romano en el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo en las naciones europeas, y había 3 de esas naciones o tribus: vándalos, érulos y ostrogodos, que era lo que se les llamaban naciones arrianas, pueblos que enseñaban una teología que no es bíblica. Decían que Cristo no es Dios, que Jesús es solamente un ser creado, pero la Biblia nos dice lo contrario. Es cierto, Jesús se humanizó, vino a morir por nosotros, pero la Biblia nos enseña que Jesús también es Dios, que Él es divino. Si tú lees en Juan capítulo 1, versículo 1, allí descubres que dice, con la terminología del verbo, hablando del Señor Jesús: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Jesús también es Dios, es divino. Pero a Roma papal no le gustaba que estos pueblos, que estas tribus enseñaran eso. Y una vez que tuvo el poder político, comenzó a perseguir a estos pueblos, y después también a perseguir a líderes religiosos y todos aquellos pueblos que no enseñaban las doctrinas, que no enseñaban las tradiciones de Roma. El versículo 3, vean lo que dice Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. O sea, aunque el pueblo de Dios iba a ser perseguido, con todo, esos testigos bajo persecución, bajo opresión, pero iban a seguir profetizando, se iba a seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos pueblos como los valdenses, cristianos sinceros, que cuando hubo esas persecuciones, ellos huyeron a las montañas de Italia, al norte, a las montañas del sur de Francia, a Suiza, para refugiarse de esa persecución. Y ellos enseñaban a sus familias con la palabra de Dios, instruían a sus jóvenes en artesanías y luego los enviaban a vender las artesanías, y cuando llegaban a los pueblos, a las aldeas, ellos ganaban la confianza de la gente, los hacían amigos, y después comenzaban a compartir partes de la Biblia que escribían a mano, porque no tenían las imprentas que ahora nosotros tenemos. Y muchos de esos jóvenes nunca regresaron a sus villas valdenses, porque los de la Inquisición los tomaban presos, alguien los delataba, y muchos de ellos terminaron en calabozos, terminaron quemados públicamente en hogueras. ¿Ustedes alguna vez han leído algún libro que habla de la Inquisición? Y le llaman la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, porque lo que hizo fue perseguir, violar derechos, pisotear a aquellos que no seguían las enseñanzas de Roma, tradiciones y enseñanzas.
Pero con todo dice que iban a seguir profetizando. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Y de esta mujer que está hablando, tú lees el capítulo 12 y descubres que es una mujer vestida del sol, vestida de pureza. Está hablando de la iglesia cristiana, que cuando vino esa persecución, la iglesia huyó al desierto, se refugió en lugares despoblados. Y sigue diciendo, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. O sea, por ese periodo de 1260 años, Dios preservó su verdad. Fue en ese tiempo también cuando los peregrinos de Europa vinieron a las costas de Norteamérica con ese barco famoso, el Mayflower, y otros barcos más. Y en su mayoría los que venían allí eran cristianos puritanos que venían huyendo la persecución y la opresión en Europa, y venían buscando una tierra donde pudiesen adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como Roma les quería imponer. Estos puritanos era gente que creía en la Biblia, incluso eran guardadores del sábado como día de reposo, como la Biblia dice. Y cuando esta nación se estableció como nación, vemos entonces que en la Constitución quedó establecida la separación de la iglesia y del Estado. ¿Por qué? Porque sabían que sus antepasados habían sufrido cuando la iglesia dictaba en asuntos políticos o cuando el gobierno dictaba en asuntos religiosos. Pero ahora vean el versículo 7, dice, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, o sea, cuando estuviesen por terminar esos 1260 años, llegándonos a fines de los años 1700, ¿qué dice? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando los versículos anteriores dice que bajo persecución, bajo opresión, cuando el pueblo de Dios, cristianos sinceros, fueran pisoteados, maltratados, con todo la palabra de Dios se iba a seguir predicando, bajo opresión, bajo persecución, pero se iba a predicar. Pero ahora surgiría un poder en la historia que le iba a hacer la guerra a esos dos testigos y que eventualmente los iba a matar. La pregunta es, ¿qué es una bestia en profecía bíblica? Ya lo hemos respondido en otros estudios, pero por si tú nos estás viendo por primera vez desde tu hogar, te voy a dar una clave que nos explica eso. Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, sabemos que en profecía bíblica, bestia representa reino, imperio, poder político. Aquí nos está diciendo entonces que en la historia, llegando ya a los años fines de los 1700, iba a surgir un poder en la historia que le iba a hacer la guerra a la Biblia y que eventualmente iba a matar a esos dos testigos. Y ya para fines de los 1700 estaba surgiendo, dijimos, como potencia en Europa, Francia, y Napoleón sabía que si iba a lograr lo que él quería, iba a tener que deshacer ese poder político religioso, y se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer. El 15 de febrero del año 1798 entró Berthier, el general de Napoleón, entró con todo su ejército a Roma, a la ciudad, y se llevó exiliado al Papa Pío VI a Francia, y allá murió exiliado, y terminó ese poder político religioso, cumpliéndose la profecía. Vean lo que dice en la edición de la Enciclopedia Americana de 1941. En 1798, Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular, y así se cumplió la profecía. Pero los versículos 7 y 8 dice, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad,
que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí hay varios simbolismos proféticos, los vamos a analizar, pero vean que no dice que esa ciudad se llama Sodoma y Egipto, dice que espiritualmente, otras traducciones dicen simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Ya vamos a analizar estos simbolismos proféticos. Escribiendo Jorge Storrs en su libro El clamor de la medianoche, en la página 47, hablando de la historia, comienza haciendo esta pregunta: ¿hizo Francia la guerra a la Biblia? Y la respuesta es sí. Y en 1793 se pasó la ley en la Asamblea Francesa que prohibía el tener la Biblia. Y bajo esa ley las Biblias fueron confiscadas y quemadas, y cualquier señal de desobediencia fue atacada, y todas las instituciones de la Biblia abolidas. La existencia de Dios fue negada, y se dijo que la muerte era un sueño eternal. La diosa de la razón fue montada en la forma de una vil mujer y públicamente adorada. Y así comenzó, hermanos, la Revolución Francesa. A esto se le llamó la era del terror, porque hicieron atrocidades. Incluso en la historia está registrado que Roma papal había tenido una tremenda influencia en Francia, al punto que hubo un tiempo cuando hubo tremendas persecuciones en Francia sobre un grupo de cristianos que les llamaban los hugonotes. Eran cristianos que obedecían lo que decía la Biblia, guardaban los mandamientos, guardaban el sábado como el día del Señor. Pues el gobierno francés hizo atrocidades con esa gente, siguiendo pues las órdenes de Roma papal, de Roma. Pues ahora, cuando viene la Revolución Francesa, hermanos, no solamente persiguen a cristianos protestantes, también a las instituciones de la Iglesia Católica, confiscan templos, comienzan a perseguir a los sacerdotes también ahí en Francia, y fue una cosa pero tremenda, hermanos. La historia cuenta que hacían fogatas públicas y en las plazas hacían montones de Biblias y las quemaban públicamente, y hacían fiestas negando la existencia de Dios y adorando a la diosa de la razón. El versículo 8 dice: y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y noten que dice espiritualmente, o sea, simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Entonces, ¿qué simboliza Egipto aquí en la profecía bíblica? Cuando Dios envió a Moisés a que sacara al pueblo de Israel, fue a hablar con Faraón. Y Faraón no quiso dejar salir al pueblo, y le decía a Moisés: Jehová me ha enviado. Y vean lo que dijo Faraón en Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, aquí, hermanos, Egipto simboliza el ateísmo. Y hasta ahora en la historia, hasta entonces, ninguna nación cristiana se había lanzado en ser una nación ateísta. En la historia siempre ha habido personas que han dicho que Dios no existe, pero como nación. Pero aquí Francia, en el año 1793, en la Asamblea Francesa, tomaron el voto de decir: Dios no existe, aquí en Francia no hay lugar para Dios, no hay tal cosa como una Biblia, palabra de Dios, y negaron la existencia de Dios. Y por esa razón Dios les dice aquí en la profecía que espiritualmente se llama Egipto, porque ellos se lanzaron como una nación ateísta, una nación cristiana, por primera vez haciendo eso. Pero también dice que se llama Sodoma. ¿Qué simboliza Sodoma? Esa ciudad de Sodoma existió. Tú lees en el libro de Génesis y descubres que en el tiempo del patriarca Abraham existió Sodoma. El sobrino de Abraham se fue con él hacia una llanura muy hermosa con todo su ganado, y quedó rodeado con el tiempo de esta ciudad de Sodoma y otra que se llamaba Gomorra. ¿Y qué sucede? Cuando
Llegó a un punto, dice la Biblia, que se pervirtieron tanto allí que Dios tuvo que destruir esas 2 ciudades con fuego y azufre, pero primero mandó un par de ángeles que sacaran a Lot y a su familia. Y cuando Lot o los ángeles fueron a buscar a Lot, no fueron como ángeles, iban vestidos como un par de jóvenes, ¿no? Y entran por la plaza y la Biblia dice que los hombres de la ciudad, cuando los vieron, fueron siguiéndolos a ver a dónde iban. Y cuando vieron que entraron en la casa de Lot, le comenzaron a tocar la puerta y le decían que los dejara salir porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot les decía, no hagan eso. Salió a quererlos calmar. Y la Biblia dice que le metieron una paliza, casi lo matan. Y estos ángeles tuvieron que salir a auxiliarlo y desplegaron un poco de su gloria. Pues con eso cegaron a estos hombres. Pero estaban tan pervertidos que la Biblia dice que palpando andaban buscando a ver dónde estaban, así ciegos, buscando a los jóvenes para violarlos. Imagínense, tanto se habían pervertido. De paso les pregunto, ¿de dónde creen que viene la palabra sodomizar? Viene de esta palabra Sodoma. ¿Qué quiere decir sodomizar? Violar a una persona contra naturaleza, poniéndolo en palabras más claras, teniendo sexo anal con una persona. Y eso hacían ellos allí. Y se pervirtieron tanto. Entonces Sodoma simboliza la degradación moral y social. Y aquí, hermanos, en esa nación de Francia, cuando no quisieron ellos tener a Dios en cuenta en sus vidas, no mejoraron social, ni moral, ni espiritualmente. Se les fue a pique el país. Incluso la gente buena huyó, gente preparada se fue. Los cristianos tuvieron que huir la persecución. Y les quedaron los malandros, gente malvividora, y se les pervirtió tanto la nación. Y por esa razón tiene el símbolo de Egipto, de Sodoma. Pero también dice que allí murió nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que allí no murió el Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Allí murió mucha gente inocente, hermanos. Incluso se le llamó la era del terror. Hubo un hombre llamado Guillotín que construyó lo que le llamamos la guillotina. De ahí viene, de ese nombre, guillotín. Y en ese entonces a cualquiera acusaban de estar en contra de la revolución y le aplicaban la ley de Pancho Villa. ¿Saben cuál fue la ley de Pancho Villa? Cuando le llevaban un acusado a Pancho Villa de un delito, él decía, afusílenlo mientras se investiga. Y así hacían ahí. Cualquiera que acusaba a cualquiera lo llevaban a la guillotina y le cortaban la cabeza. Corría la sangre por las calles de la ciudad. Pues se cuenta que con el tiempo alguien acusó a Guillotín de estar en contra de la revolución, y a él mismo con una de sus guillotinas le cortaron la cabeza. Y ahí murió mucha gente inocente, y por eso la profecía dice que ahí también murió nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 25:40, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Con esta ilustración o parábola dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y como murió mucha gente inocente en el nombre del Señor Jesús allí, en ese sentido, ahí también murió el Señor Jesucristo. Versículo 9, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán sus cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Noten, dice 3 días y medio, pero como está hablando en profecía bíblica, 3 días y medio, ¿cuánto tiempo es? 3 años y medio. En noviembre 17 del año 1793, Francia votó rechazar la religión. Y dice que por 3 días y medio eso iba a permanecer. Ahora vean el versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Una vez que Francia se lanzó como una nación ateísta, de ahí otros pueblos comenzaron a adoptar esa ideología ateísta. Pero el versículo 11, vean, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Quiere decir que 3 años y medio después, de nuevo volvería a cobrar vida, y en junio 17 del año 1797
se tomó el voto de restablecer la religión en Francia. ¿Por qué? Se les fue a pique el país social, moralmente, económicamente, y así ha sido siempre en la historia. Una nación que ha negado a Dios, que no ha tenido a Dios en cuenta, nunca va a mejorar moral, social y aún económicamente. Una familia, un individuo que niegue la existencia de Dios, que no quiera nada que ver con Dios, nunca va a mejorar moral y socialmente, siempre va a empeorar. Y así les sucedió, y tuvieron que reconocer como nación que necesitaban a Dios, que Dios tenía que tener parte en las vidas de ellos. Entonces el voto se da el 17 de noviembre del año 1793, y para el 17 de junio del 1797 se vuelve a tomar el voto de restablecer la religión en Francia, cumpliéndose la profecía. Versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Quiere decir que después de eso habría un tremendo exaltamiento de la palabra de Dios. Cuando se había estado tratando de reprimir, de pisotear, de destruir, ahora vendría un tremendo reavivamiento, un levantamiento, exaltamiento de la palabra de Dios. Y así sucedió, hermanos. Ya para el año 1804 surge la Sociedad Bíblica Británica. Para el año 1816 la Sociedad Bíblica Americana, cuando ahora ya con la tecnología podían imprimir en grandes cantidades en imprentas Biblias, y ahora en diferentes idiomas, para que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. En ese mismo tiempo vienen los movimientos misioneros alrededor del mundo. Judson va a a Burma, a Corea, a la India, Morrison a la China, Moffat y Livingston al África, y vemos que se sigue exaltando, predicando la palabra de Dios. Versículo 7: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces vemos que esto surge ya del 15 de febrero del año 1798 en lo adelante, cuando ya surge como potencia, y con la Revolución Francesa el país de Francia. Pero ahora, más que ser una nación, hermanos, aquí la profecía habla de una ideología, porque después de eso se propaga la ideología ateísta. Por ejemplo, George Hegel, este francés, se le llamó el padre del ateísmo moderno y filosofía y teología. Él estudió la Biblia, fue a la escuela para estudiar teología, pero no lo hizo para querer conocer más de Dios. Él lo hizo para querer probar que la Biblia no existe, que Dios no existe, que la Biblia no es real, que no es inspirada por Dios. De ahí, por ejemplo, surgió Charles Darwin, leyó los escritos de Hegel, y salió con el origen de las especies, o sea, la evolución, que nosotros no venimos de Dios, que venimos de la evolución del mono, del chango. Después aparece Karl Marx con el comunismo ateo. Cuando Darwin se fue por la área científica, se fue por la área política y sacó el comunismo ateo alrededor del mundo, que se comenzó a propagar como un tremendo fuego salvaje. Vean lo que escribió Voltaire, si le queremos llamar filósofo a él, francés. Noten lo que él dijo: yo estoy cansado de oír a la gente repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo voy a probar que una persona es suficiente para destruirla. Y en la historia vemos que ha habido gente que se ha levantado en contra de la palabra de Dios, se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Pero mira lo que escribió en ese mismo tiempo un reformador: la Biblia es un yunque que ha desgastado muchos martillos. Todos aquellos que han ido en contra de la palabra de Dios, que han ido en contra de Dios, no han prosperado. Y vemos que el comunismo ateo prácticamente desapareció para el año 1991 con la caída de la Unión Soviética. Todavía hay residuos del comunismo, pero no en la fuerza que estuvo cuando la Unión Soviética estaba dirigiendo el mundo comunista. Vean lo que dice Apocalipsis 17:10, hermanos. Si estuviese dando yo una presentación solo del libro de Apocalipsis, estudiaría en detalle con ustedes el capítulo 17 de Apocalipsis, pero voy a usar el versículo 10 nada más para ilustrar algo.
Dice aquí, y son 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno es, el otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Noten que cuando llegáramos al tiempo del fin, cuando se cumplieran esas profecías del libro de Daniel que tenían que ver con el tiempo del fin, para entonces 5 ya serían caídos. De esos 7, uno todavía sería, el otro todavía no habría venido, pero cuando viniere iba a durar breve tiempo. Hay diferentes interpretaciones de lo que son estos 7 reyes. Si yo tuviese tiempo les mostraría. Pero en la Biblia, hermanos, rey y reino son intercambiables y hay una interpretación que encaja con esto, y eso es el surgimiento y la caída de los imperios como Dios lo muestra en la profecía bíblica. Y si nos vamos por esa línea, dice que son 7, 5 ya habrían caído cuando llegáramos al tiempo del fin. Vamos a comenzar a analizarlos. El primero se habla de él en el libro de Daniel, el capítulo 7. Fue Babilonia por medio del león. Después el segundo imperio en la historia, Medo-Persia por medio del símbolo del oso. El tercero, Grecia por medio del leopardo. El 4, Roma pagana por medio de la bestia espantosa de hierro. El quinto poder en la historia fue Roma papal, que cayó en el año 1798 al cumplirse la profecía del libro de Daniel, que tenía que ver con el tiempo del fin. Allí entrábamos al tiempo del fin. Perdió el poder político, que antes era un poder político religioso por 1260 años. Y cuando esto sucediera, dice que ya 5 serían caídos. Al llegar al tiempo del fin, estos 5 ya estarían en la historia. El sexto dice todavía sería. Y repito, el comunismo ateo prácticamente ha desaparecido desde el año 1991 para acá, por lo menos en la forma y con la ideología que tuvo con el tiempo de Rusia, de la Unión Soviética. Pero todavía hay residuos del comunismo y la profecía dice que todavía sería. Pero falta uno más. El séptimo dice todavía no ha venido, pero cuando viniere durará breve tiempo. Y cuando tú estudias la profecía bíblica, descubres que ese séptimo es una segunda bestia que se menciona en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Quién es esta segunda bestia de Apocalipsis 13 que cuando venga va a durar breve tiempo? No te pierdas estas presentaciones que vienen. Ya vamos a estar entrando al capítulo 13 de Apocalipsis. Pero cuando eso sucede, hermanos, dura breve tiempo y enseguida aparece el Señor Jesús en gloria por su iglesia. Por esa razón es que ese poder dura breve tiempo. Y el mensaje que estudiamos la vez pasada y este también de Apocalipsis 11 son parte del mensaje de las 7 trompetas. Y dijimos que ya estamos viviendo cuando comenzó a sonar la 7ª trompeta. Y cuando se termine de tocar la 7ª trompeta, Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia. Y ese poder dura breve tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús viene en gloria por su iglesia. Mira lo que dice Isaías 54:17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Antes de que terminemos de leer este versículo, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién dice Dios que toda herramienta que se fabrique en contra de ti no prosperará? Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Miren lo que termina diciendo. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Notas, no importa lo que quieran hacer en contra del pueblo de Dios, la heredad de Jehová. Dios promete que lo que hagan en contra de su pueblo no va a prosperar. Siempre la verdad de Dios va a triunfar. Y nota que aquí dice Jehová. Cada vez que Dios compromete su nombre, tú puedes estar seguro que se va a cumplir. Un hombre te puede prometer algo, un ser humano, pero a veces se va a cumplir, a veces no. Pero cuando Dios dice algo,
tú puedes tener la certeza que se va a cumplir. Y Dios aquí está comprometiendo su nombre. Isaías 40, 7 y 8. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia no es como cualquier otro libro. Hay gente que quiere leer la Biblia como cualquier otro libro, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios y tiene poder para cambiar vidas, transformar corazones. Yo he conocido gente educada con preparación académica que ha leído la Biblia, pero la lee solo como un libro de historia y no cobra vida en ellos la palabra de Dios. Pero yo he conocido gente humilde, sencilla, que apenas puede leer, pero leen la Biblia con el deseo de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios cobra vida en ellos. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios y fue inspirada por Dios. Y mira la hermosa promesa de Isaías. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amados, yo quiero ser de la heredad de Jehová. Yo quiero ser del pueblo de Dios. Y cuando Cristo Jesús venga, que la salvación mía venga de Jehová. No viene de mí, no viene de mis habilidades, ni de mis obras, ni de lo que yo pueda hacer, sino viene de Jehová. ¿No te parece maravillosa esa promesa? Y sabes, Dios quiere que tú leas la Biblia, que en tu hogar dediques tiempo para estudiar la Biblia, porque hay poder en la palabra de Dios. Y yo he visto hogares que ya están destruidos, y ya están por separarse, pero cuando le dan la oportunidad a Dios en sus vidas y estudian la palabra, buscan la voluntad de Dios, Dios une esos hogares, sana las heridas. He visto viciosos, personas que ya nadie da esperanza por ellas, pero buscan a Dios y leen su palabra. Y tú ves que Dios transforma las vidas de esas personas. He visto drogadictos que han caído en la cárcel y de un lugar a otro en la cárcel. Pero cuando leen la palabra de Dios buscando a Dios con sinceridad, las vidas de ellos son transformados y son liberados. ¿Por qué? Hay poder en la palabra de Dios. Y Dios quiere hacer eso en tu vida, que tú entiendas que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios y no importa lo que la gente haga para destruirla, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Y ojalá que tú que me ves desde tu hogar dediques tiempo, hagas de la Biblia el estudio en tu vida diario, y Dios te va a bendecir. Y te esperamos hasta la próxima transmisión. Y nosotros que estamos aquí, hermanos, el Señor Jesús nos invita a que lo aceptemos. Él quiere que seamos de su heredad. Y mi salvación, su salvación, dice Dios, de su pueblo, de mí vendrá, dijo Jehová.